Gracias a todos los presentes. Soy la abogada Mariela Isabel González Ventimilla. Es un placer el día de hoy compartir con ustedes esta charla de actualización de las leyes de tránsito y cooperativismo. Siguiendo con esta charla, debo de indicar de que sabemos de que existen varios delitos, en este caso por accidente de tránsito, pero es importante mencionar el día de hoy y tratar sobre el tema de la muerte culposa en tránsito. ¿A qué se refiere esta muerte culposa? Se produce cuando quien conduce y no observa el deber de cuidado, y por esta negligencia se produce la muerte de una o varias personas. Si consideramos en este caso, estamos hablando sobre delitos, ya no sobre infracciones de tránsito. Ahora bien, para entender de una mejor forma qué son los delitos de muerte culposa en tránsito, es importante saber qué es la culpa. El artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal nos dice: actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde. Es importante considerar que esta actuación o esta conducta es punible siempre y cuando se establezca o se tipifique en el Código Orgánico Integral Penal. Antes de analizar la normativa de nuestra legislación ecuatoriana que nos habla sobre los delitos de muerte culposa en tránsito, es importante realizarnos algunas serie de preguntas como son: ¿por qué estos delitos de tránsito son culposos? La respuesta a ello es porque no tenemos o no se tiene la intención de causar daño. Bajo este esquema, Zaffaroni determina que estos delitos son abiertos y la única forma de cerrarlos es con los elementos de convicción que aporte tanto Fiscalía como la presunta víctima, así como también el presunto causante del accidente de tránsito. Ahora bien, ¿qué son los elementos de convicción? Es la razón por la cual Fiscalía considera de que se puede llamar a juicio a una persona que está siendo procesada. ¿Qué busca Fiscalía con estos elementos de convicción? Busca demostrar en la audiencia de juicio la existencia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada, tal como lo determina el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal. Bien. ¿Qué es lo que realmente debe determinarse en una audiencia de juzgamiento cuando estamos tratando sobre delitos de accidente de tránsito por muerte culposa? Debemos demostrar, o Fiscalía tiene que demostrar, si existió negligencia, imprudencia, inobservancia e impericia al momento de conducir. Es decir, en este caso, quien condujo no respetó el deber objetivo del cuidado. ¿Qué es el deber objetivo del cuidado? Es en este caso la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros al momento de conducir. Debemos tener el conocimiento del acto, en este caso, al momento de que nos subimos a un vehículo a conducir. Tenemos, por ejemplo, en las imágenes que una persona está conduciendo utilizando el teléfono celular
cuando nos pasamos un semáforo en rojo, podemos también ocasionar un accidente de tránsito. Habíamos hablado sobre la negligencia, pero ¿qué es la negligencia? Es la omisión del acto por el cual está siendo responsable. Por ejemplo, si el día de hoy yo voy a conducir y sé que yo he tomado un medicamento para el estrés o para la depresión, efectivamente yo sé que me va a dar sueño o somnolencia, como lo conocemos, y puedo provocar un accidente de tránsito, puedo provocar mi muerte, como también de otra persona o más personas. Ahora vamos a analizar el artículo 377 del Código Orgánico General de Procesos, que nos habla sobre la muerte culposa. La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o varias personas por infringir un deber objetivo de cuidado será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, así como también la suspensión de la licencia de conducir por 6 meses, ojo, luego de que la persona que fue sentenciada haya cumplido dicha pena. Si nos percatamos, ahora el artículo 377 suma la pena y en este caso nos dice que al haber existido negligencia y sumado a ello los siguientes numerales del artículo 377, que es el exceso de velocidad. Nosotros tenemos conocimiento de que tenemos que respetar la velocidad máxima que nos indican las señales de tránsito. Si estamos en zonas rurales, tenemos que no sobrepasar los 100 kilómetros por hora. Si nos encontramos, por ejemplo, en zonas urbanas, no debemos sobrepasar el 50 kilómetros por hora. Pero siempre considerando las señales de tránsito que existen según donde nos encontramos o por donde estemos pasando al momento que estamos conduciendo. 2. El conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. Si yo sé que en mi vehículo están desgastadas las pastillas de los frenos, pues por ende yo tengo pleno conocimiento de que puedo ocasionar un accidente de tránsito. 3. Las llantas lisas y desgastadas, que esto es muy común cuando viajamos, por ejemplo, sobre todo a la provincia del Guayas, nos encontramos y es molestoso que los agentes de tránsito nos detengan la marcha por esta situación. Pero lo que nosotros no nos damos en cuenta de que ellos están previniendo de que en algún momento pueda explotar esa llanta por encontrarse lisa y posiblemente por este accidente que se dé se ocasione la muerte. 4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas del conductor. Sabemos que al momento de conducir tenemos que haber descansado para que no se produzca un accidente. 5. Inobservancias de las leyes, reglamento, es decir, de toda la normativa que establece en nuestra legislación o se establece en nuestra legislación ecuatoriana para poder o que sea cumplida. En caso de que el vehículo con el cual ocasionó el accidente preste un servicio público, en este caso será responsable de los daños civiles el dueño del vehículo o en este caso la operadora de transporte. Debemos considerar también que la Agencia Nacional de Tránsito puede en este caso sancionar a la compañía o a su vez a dicho automotor por pertenecer a una línea, por ejemplo, si está
de la Cooperativa de Transporte Ricayo Troncaleña, que comúnmente cuando existe un accidente de tránsito, aún así exista ya una sentencia ejecutoriada en contra del chofer, también ellos pueden determinar dichas acciones administrativas, sanciones en contra de la compañía, para que así no vuelva a ocurrir esta clase de delitos. Bien, el segundo delito, y es el más grave, es la muerte causada por un conductor en estado de embriaguez bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. Esto se encuentra tipificado en el artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal, que nos dice: la persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez. Ya no solamente existe la negligencia, como lo habíamos hablado, en los delitos de muerte culposa en tránsito, sino aquí nos indica de que la persona que está conduciendo está bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias estupefacientes. He subrayado esta diapositiva en donde indica: se sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 12 años y la revocatoria definitiva de la licencia de conducir. Es decir, ya no son la pena ya no es de 1 a 3 años ni de 3 años a 5 años, sino en este caso se vuelve más grave. Estaríamos hablando de una pena sancionada por 10 a 12 años de prisión. En el caso de transporte público, igualmente, como ya hablamos en el artículo 377, si hablamos de un transporte público, los propietarios o la operadora de transporte son responsables de los daños civiles que se han ocasionado y sin perjuicio de que la Agencia Nacional de Tránsito pueda seguir alguna sanción administrativa. Es importante también considerar de que cuando existe este tipo de muerte culposa o este accidente de tránsito con muerte culposa, ya sea por estado de embriaguez o simplemente existió el accidente y hay una persona fallecida, los agentes de tránsito tienen la obligación y les faculta la ley de transporte que debe detener o ir detenidos las personas que estuvieron o se involucraron en este accidente, así como también que se realicen las respectivas pruebas para saber si se encuentran bajo los efectos de sustancias estupefacientes o, en este caso, si han ingerido bebidas alcohólicas. En esta clase de delitos también debemos analizar los elementos constitutivos del delito. Si hablamos de la muerte culposa en tránsito, debemos saber que para poder determinar qué es este tipo de delitos, se debe cumplir con estos 3 elementos constitutivos que son un accidente de tránsito, la muerte de una o más personas y la infracción de un deber objetivo del cuidado, que eso lo hablamos al inicio de la exposición, que el conductor que ocasione el accidente de tránsito debe haber infringido este deber objetivo de cuidado. ¿Qué ocurre si hay un accidente de tránsito con muerte culposa? Les voy a dar un ejemplo de un procedimiento ordinario, cómo se tramita, cómo inicia este procedimiento al momento de que existe un accidente de tránsito y hay una persona fallecida. Iniciamos con la primera etapa, que es donde interviene Fiscalía.
de oficio o a petición de parte. Si hablamos de oficio, quiere decir de que Fiscalía, para iniciar una investigación previa, no necesariamente necesita que alguna persona haya presentado una denuncia por este accidente de tránsito, sino simplemente con la elaboración del parte policial que es entregado en Fiscalía luego de haber existido un accidente de tránsito y producto de ello hay una persona fallecida. Fiscalía inicia la investigación previa. A eso le llamamos cuando Fiscalía actúa de oficio. Cuando Fiscalía actúa a petición de parte es cuando nosotros, por ejemplo, cualquier persona tiene conocimiento, o la mayoría de veces cuando los familiares de la víctima, familiares de la persona que falleció, presentan la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Es ahí donde Fiscalía inicia la investigación porque ingresó una denuncia por parte de los familiares de la víctima. Entonces recordemos de que Fiscalía puede iniciar la investigación previa, de oficio o a petición de parte. En la segunda etapa tenemos la instrucción fiscal. Esta instrucción fiscal se da luego de que existe o inicia cuando existe una audiencia de formulación de cargos. Se encuentra tipificado en el artículo 591 del Código Orgánico Integral Penal, que sirve, en este caso le sirve a Fiscalía para determinar los elementos de convicción de cargo o de descargo que permite formular o no una acusación. Les había explicado que los elementos de convicción son, en este caso, para tener un mejor conocimiento, son las pruebas que tiene Fiscalía para poder acusar a la persona que está siendo procesada. En la tercera etapa tenemos la evaluación y preparatoria de juicio. Es la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. ¿Qué busca aquí el juez? En este caso el juez valora y evalúa los elementos de convicción y así como también las pruebas que tiene la supuesta víctima y así como también el presunto contraventor. En la cuarta etapa tenemos la audiencia de juicio, consagrada en el artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal, y aquí el juez dicta sentencia según sobre la base de las pruebas que han presentado las partes procesales. Si en este caso el juez le declara inocente, pues la persona que fue procesada se libra de pagar una pena privativa de libertad. O a su vez, si se le declara culpable, pues en este caso tiene el derecho a lo siguiente. Si tenemos una sentencia en nuestra contra por el delito de muerte culposa, ¿cómo evitar ir a la cárcel si te sentencian por un delito de muerte culposa? ¿Cómo evitamos ir a la cárcel si tenemos una sentencia en nuestra contra por este delito? Tenemos un derecho, en este caso, si hablamos de delitos de muerte culposa, cuando se sanciona, según el artículo 377, la sanción por muerte culposa es de 1 a 3 años, o también de 3 a 5 años de pena privativa de libertad. Podemos solicitar una suspensión condicional de la pena, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos. La pena que se impuso debe ser de 5 años o menos. Si notamos en estos delitos, la pena máxima es hasta 5 años. Entonces sí podemos solicitar una suspensión condicionada de la pena. No tener vigente otro proceso o sentencia.
podemos solicitar o acogernos a este derecho siempre y cuando no tengamos otro proceso judicial o otra sentencia en nuestra contra. Tercero, la modalidad y gravedad de la conducta que indique que no hay necesidad de ejecutar la pena. Es decir, demostrarle al juez de que sí, efectivamente tengo una sentencia en mi contra, pero la puedo cumplir cuando estoy en libertad. Es decir, no me voy a la cárcel, pero pido una suspensión condicionada de la pena y efectivo pago la misma, pero en libertad. Este derecho no lo podemos adquirir cuando estamos inmersos en un accidente de tránsito con muerte y en este caso el conductor estuvo conduciendo en estado de embriaguez o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes. No podemos solicitar esta suspensión condicional de la pena en razón de que la pena privativa de libertad es de 10 a 12 años. Es decir, este derecho solamente lo podemos adquirir cuando la pena no sobrepase los 5 años de privación de libertad. ¿Qué más puede suceder cuando estamos dentro de un proceso judicial? Las partes procesales, cuando intervienen dentro de un proceso judicial, el juez puede evaluar o valorar estos elementos de convicción y dictar un auto de sobreseimiento tipificado en el artículo 605 del Código Orgánico Integral Penal en el numeral 2. En este caso, el juez puede valorar la prueba que ha presentado cualquiera de las partes procesales y asimismo los elementos de convicción con los que cuenta Fiscalía. Si él considera de que estos elementos de convicción no son lo suficientes para sentenciar a una persona, puede dictar el auto de sobreseimiento, es decir, declararlo inocente por falta de prueba. Y en caso de duda, se debe proceder a lo más favorable al reo. ¿Qué más puede suceder dentro de un proceso judicial? En este caso, Fiscalía cuenta con los elementos de convicción, pero al momento de que está en esta investigación, verifica de que alguno de ellos no le va a servir como prueba para poder acusar a una persona procesada. ¿Qué puede solicitar Fiscalía cuando no tiene las pruebas necesarias o los elementos de convicción para acusar a una persona? En este caso se puede abstener de acusar, es decir, decirle al juez de que no cuenta con los elementos de convicción necesarios para acusar a una persona. Se encuentra tipificado en el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal. Un tip jurídico que les puedo indicar el día de hoy, no solamente para que sea utilizado en los delitos de accidente de tránsito, muerte culposa, es si se puede grabar el procedimiento de los agentes de tránsito. Claro que se puede grabar. En la reforma del artículo 471 del Código Orgánico Integral Penal nos dice que no hay necesidad de tener una orden judicial o autorización judicial para grabar o fotografiar el procedimiento que está
El delito de muerte culposa es un delito grave y puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familiares. Es importante conocer los elementos constitutivos para poder determinar si se trata o no de un delito de accidente de tránsito con muerte culposa. Asimismo, una vez que ya lo identifiquemos, poder denunciar ante la Fiscalía. ¿Qué recomendaciones les doy? Al haber conversado sobre los delitos de muerte culposa, debemos conducir con precaución y respetando las normas de tránsito, es decir, respetar todas las señales de tránsito que nosotros observamos cuando estamos conduciendo, es decir, en la vía. No conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes o, en este caso, ingerir bebidas alcohólicas. No distraerse al conducir, no utilizar los dispositivos, los celulares, llamadas, mensajes, los cuales van a producir un accidente de tránsito. Conducir a una velocidad adecuada a las condiciones de tránsito. Utilizar las luces encendidas siempre que sea necesario. Es un gusto haber compartido con ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy presta para resolverles. ¿Ninguna? Sí, efectivamente. Hablé de que cuando existe un accidente de tránsito, los agentes tienen la obligación de detener a las dos personas que están involucradas en dicho accidente. Pero debemos considerar de que si se van detenidos, en ese momento existe una audiencia en la cual se la va a resolver la situación jurídica. A veces decimos, o por conocimiento general, decimos que cuando tenemos un accidente de tránsito tenemos que huir, pero muchas de las veces ese es un agravante, porque debo de indicarles que la mayoría de veces, por no decir que siempre, cuando hay un accidente de tránsito y existe una persona fallecida, dentro de las 24 horas se resuelve la situación jurídica y aún así haya sido culpable, el juez le deja que se defienda, en este caso en estado de libertad. No necesariamente debe estar detenido. Igualmente se sigue con la investigación. Gracias. Exacto, culposo, ¿no es cierto? Existe la negligencia, pero cuando nos subimos a un vehículo nadie queremos ocasionar un accidente, ¿verdad? Entonces también tenemos que ponernos en el puesto de la persona que está conduciendo, porque quizás en algún momento podamos ser nosotros mismos y por alguna negligencia, sobre todo el teléfono que siempre nos distrae, ocasionamos un accidente de tránsito. Entonces, qué duro sería, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ya tenemos un trabajo estable y ocasionamos un accidente de tránsito y tener que irnos a la cárcel también es un poco duro. Claro está de que también existen los familiares de la persona fallecida.
Bien, pero estos son derechos que tiene el conductor que ocasiona el accidente de tránsito y no necesariamente tenga que irse preso, sino pagar esta sentencia en libertad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Sobre todo las señales de tránsito de la ley, o sobre todo eso que está en el ojo, donde se ve donde dice un vehículo va de norte a sur y tiene que guiar hacia el oeste o sureste, o sobre todo cerca de todo. Así es, por supuesto. Lo que, aparte de las señales de tránsito, debemos siempre respetar al peatón. Tiene todo el derecho. Así es, mi señor. Así es, los agentes de tránsito tienen la obligación de llevarse detenido a los dos involucrados en el accidente de tránsito. Para eso está el juez, para determinar quién tuvo la culpa o no. Algo también que es importante, y me estoy olvidando en razón de que el doctor Tenecota habló sobre los medios alternativos de solución de conflictos. Sobre todo ustedes como cooperativa, sé que en algún momento hayan pasado por este tipo de circunstancias de que efectivamente se ocasiona un accidente de tránsito y resulta una persona fallecida. La ley nos dice que en los delitos de muerte culposa no podemos llegar a una conciliación porque existe una persona fallecida. Pero para eso estamos nosotros como abogados, para ver alguna alternativa, alguna solución. Si en este caso los familiares del fallecido están de acuerdo en que no se vaya detenido, en que consideran de que no fue su culpa o tal vez existió la negligencia, sí podemos realizar un acuerdo extrajudicial. Aparte de indicarles nosotros lo que está establecido en la ley, sí es importante indicarles de que sí se puede llegar a un acuerdo extrajudicial. Lo digo porque ustedes como cooperativa en algún momento tuvieron que haber pasado por esta situación. Aquí en este caso los familiares de la víctima lo que comúnmente hacen es presentar un escrito indicando de que no van a comparecer más a ninguna diligencia o audiencia en el cual sean llamados. ¿Bien? Entonces, si escuchamos de que no se puede llegar a un acuerdo conciliatorio, nos asustamos en saber de que si hay un fallecido no voy a poder arreglar con los familiares. Pero nosotros como abogados tenemos la obligación de solucionar este tipo de inconvenientes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No puede pasar de las 24 horas detenido. Se resuelve la situación jurídica, es decir, salen libres, pero la investigación previa se sigue mediante fiscalía. No quiere decir de que existe el accidente de tránsito, lo llevan detenido y después que decimos no, pero de por gusto se lo lleva detenido si al siguiente día el juez lo deja en libertad. Pero es que ese es el derecho que nosotros tenemos. Así es, por supuesto. Es lo que preguntó también hace un momento, le hizo la pregunta al doctor Tenecota de que por qué a veces pasan más de 8 días y
jueces y fiscalía. No todos los despachos son iguales. Quizás eso no lo dijo el doctor Tenecota, pero no todos los despachos de fiscalía son iguales. Unos se demoran más, otros menos, entonces va a depender. Pero todo lo que él explicó tiene razón. Entonces, igualmente, cuando se sigue una investigación previa, nosotros tenemos que acudir a todas las diligencias para que a su vez se pueda resolver este caso. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.